Vamos a Marcos capítulo 8. El tema de hoy es la cruz, llévala o sopórtala. Llévala o sopórtala o cárgala. En el Evangelio se usa en Marcos capítulo 8. Hay una, quizás su palabra, su Biblia le dice condiciones para seguir a Cristo. Y dice así en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamó hacia la gente juntamente con sus discípulos y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz, recójala y sígame. Oremos. Oremos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia esta mañana. Hemos sentido tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Qué bonito, Señor, cuando podemos relajarnos en tu presencia, Señor. Sentir esa unción divina. Yo te pido, Padre, que tú continúes moviéndote esta mañana. Háblanos en nuestros corazones, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Te pedimos todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Una profesión es una cosa interesante. Se define tanto como algo que alguien hace, que requiere aprendizaje o ciencia. Profesión. O algo que alguien proclama creer. En cualquier caso es importante en términos de su importancia para la persona. Y cuando se ejerce adecuadamente, produce resultados. Cuando ejercen correctamente sus profesiones, los abogados ganan casos, los médicos salvan vidas, los pastores, bueno, es una cosa, ¿verdad?, completamente diferente. Como pastores, a menudo no vemos fácilmente el fruto de nuestro trabajo, no solamente como pastores, pero como cristianos que están tratando de evangelizar. La mayoría de las veces pasamos inmensas cantidades de tiempo con gente solo para que, como el soldado que a veces pasa por pánico y no sabe qué hacer, ¿verdad? Buscando de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es que yo puedo vivir en este momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscan, ¿verdad?, una contesta de Dios, algo, ¿verdad?, para ver cómo es que pueden ejercer esa vida. He estado en el Evangelio durante mucho tiempo y he aprendido algunas cosas, amados. Una de ellas es que las personas con las que he pasado más tiempo son las personas que generalmente terminan yéndose de la iglesia. Y la razón es que la gente simplemente no quiere seguir las instrucciones, incluso cuando las imprimen en una caja. La mayoría de la gente solo intentan armar las cosas mirando las imágenes que vienen con las instrucciones. No pueden armar sus matrimonios mirando las fotos, amigos. No podemos arreglar nuestros hijos tratando de actuar temporalmente como un padre. En el Evangelio cosechas lo que siembras, punto. Cosechas lo que siembra. Nos lleva al primer principio espiritual esta mañana, y es que la cruz que Cristo espera que usted y yo llevemos viene con instrucciones. ¿Y cuáles son? Bueno, la palabra de Dios es nuestro manual. Puedes mirar la vida de otra persona e intentar imitarla, y quizás puede tener algún cierto éxito, vamos a decir, pero de nuevo probablemente omitiremos una parte o dos en el proceso de ensamblaje. Es terrible cuando uno, ¿verdad?, va a armar una bicicleta o algo así para un niño en las Navidades.
Y uno cree que está bien y poniendo todas las piezas. Y una vez que acaba, encuentra unas piezas que no ha puesto. Y no sabe. Quizás es bueno con una bicicleta, pero con una vida es una cosa totalmente diferente. Porque pueda que tengamos que desamblear, ¿verdad? A veces se tiene que romper completamente para poder edificarse otra vez. Lo que funciona para la cruz que usted lleva quizás no funcionaría para la cruz que yo llevo. De cualquier manera vamos a terminar siendo un trabajo pesado porque tenemos que cargarla. Y es lo importante. Independientemente de cómo idealizamos la vida de los apóstoles, la palabra de Dios nos muestra claramente que Jesús estaba muy ocupado con ellos. Le tomaban el tiempo. Eran muchachos interesantes cuando se lee, ¿verdad? De sus vidas. Demuestra vívidamente en el intercambio que Jesús tuvo con sus discípulos junto antes de dar la amonestación que leímos esta mañana, el versículo principal. Comienza haciendo un inventario de las impresiones que dejó en sus discípulos al hacerle la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Seguido de la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Es interesante que uno camine con una gente por 3 años y le pregunte: ¿qué creen que yo soy? ¿Verdad? Y comienzan a contestar de maneras, ¿verdad?, que nos turba. Que uno es terrible, amados hermanos, que caminemos con Cristo por muchos años y nunca lo lleguemos a conocer. Nunca sabemos realmente quién Cristo es. Tuvo 3 años para trabajar íntimamente con ellos y moldear sus mentes de una manera que ningún otro ser humano había experimentado antes o después, y sin embargo sabía que no vivían aislados. Pues eso es por eso es que le pregunta, ¿verdad? Porque no era solamente la caminata con ellos que desarrollaba su manera de pensar, sino las impresiones que estaban, ¿verdad?, tomando de la gente que los rodeaban. Qué bonito sería que nosotros solamente estaríamos rodeados, ¿verdad?, de gente que aman a Jesús, pero eso no es así no es la cosa. Podemos decir, hasta en la iglesia no estamos rodeados de gente que necesariamente aman al Señor y están dedicados a Él. Muchas veces nuestras amistades, nuestra familia, comenzando con nuestra familia, tratan de decirnos cómo es que debemos de vivir esta vida cristiana, cómo es que vamos a lograr, ¿verdad?, tener éxito en lo que es el cristianismo. Y muchas veces tratan de compararnos a nosotros con la gente hipócrita con la cual ellos viven. Las experiencias que han pasado con otros. Prediqué esta palabra, pero la hice completamente diferente en Hackettstown. El Señor me llevó por otro lado de lo que es la tierra, el terreno. Y se habla de las matas, hay una parábola del sembrador, y realmente es una parábola de la tierra, porque se habla de la tierra en sí. Dice que hay una tierra donde hay espinas y hay crecimiento. Nosotros, ¿verdad?, tierra con piedras, hay un impedimento que las raíces, ¿verdad?, verdaderamente agarren, ¿verdad?, la tierra. Y por eso hay crecimiento temporal, y el sol sale y la quema y la mata. Pero llega un punto donde habla de la mata que sale en medio de espinas. Y dicen que las otras matas, es decir, la implicación es que las raíces son fuertes. Ahora, es importante que sepan esto. Puede que nuestras raíces sean fuertes, que comencemos bien. Pero lo que está creciendo alrededor de nosotros ahoga lo que Dios está haciendo en nosotros.
Y no es decir que las cosas que nos rodean no deben de crecer. Tenemos empleo, ¿verdad? Eso debe de crecer, debemos ser exitosos en el empleo. Algunos están buscando educarse más. Bueno, es bueno tener más educación, eso también debe crecer. Nuestra familia, ¿verdad? Aquí hemos tenido un montón de bebés últimamente. Y es bueno que la familia también crezca. El problema no es el crecimiento de otras cosas. El problema es cuando dejamos que ese crecimiento ahogue lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Y lo traje personalmente, lo hice personal. Porque yo estoy pasando por eso también. Yo ejerzo la profesión de abogado. Y es interesante. Porque cuando lo ejerzo, mi cargo descontado por hora es $250. Por hora. ¿Verdad? Y yo puedo meter horas. Estoy viendo a Bibi porque ella trabaja para una compañía de leyes y ella sabe lo que es tirando horas. Horas por donde quiera. Y esas cuentas se vuelven enormes. La tentación es grande. Pero yo tengo que examinar qué es lo que a mí me ha llamado a hacer. Y hay un límite de lo que yo pueda hacer en mi abogacía. ¿Por qué? Porque mi prioridad es lo que Dios quiere en mi vida. Sí lo puedo decir personalmente, porque estoy experimentando eso, pero quizás usted también. Lo que me duele mucho a mí es, hay gente que no tiene trabajo, le piden a la iglesia que oren para que busquen trabajo. Cuando encuentran trabajo, paran de venir a la iglesia. Esas matas, esas espinas están ahogando o ahogan lo que Dios estaba haciendo en la vida de esa persona. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No podemos, y es mi primer punto, no podemos dejar que los demás traten de definir quién debe ser Dios para nosotros. Tiene que poner esto primero, tiene que, ¿verdad?, hacer no, Dios define lo que Él es en nuestras vidas. No es lo que yo diga, sino lo que Dios diga. La posición que Dios tiene que tener en mi vida la define Dios, no yo. No importa quién nos hable, no importa qué influencia el enemigo trate de ejercer sobre nosotros. El cristiano debe de vivir su vida genuinamente abierta a lo que Dios quiere hacer. Otro punto importante, aunque lo entendemos o no lo entendemos. Muchas veces Dios quiere que yo haga algo y me habla. Y al momento no entiendo lo que me está pidiendo que haga. No es que no sé lo que me está pidiendo, sé lo que me está pidiendo hacer. Pero no puedo razonar la lógica detrás de lo que Él me está diciendo. Ve allí, siéntate allí al lado de esa persona. ¿Pero por qué? Pero Dios sabe el futuro. Sabe que esa persona se va a quejar o va a comenzar a llorar. Y yo voy a estar ahí al lado de esa persona para poder darle un consejo y traerle el mensaje de salvación. Es decir, por ejemplo, lo importante es ser sensible a la... Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que seguir a Jesús. La gente estaban hablando y los discípulos no eran inmunes a los rumores y los efectos del chisme. Se hablaba, los discípulos estaban escuchando lo que se hablaba. En el versículo 28 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista. ¿Quién dicen que yo soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros unos de los profetas. Note que el público trató de identificar a Jesús con alguien familiar a ellos, para ellos. Alguien de quien creen que saben algo. Eso es lo que la sociedad trata de hacer hoy. Por eso hay tanta herejía en la iglesia hoy día.
¿Por qué? Porque la gente está formando Jesús a su imagen. Están creando un Jesús que es más similar a ellos. No se están dejando cambiar a tener la semejanza de Dios. ¿Quién es el que va a cambiar a quién? La gente quiere un Jesús con el que se sientan cómodos. Segundo punto. La gente quiere a un Jesús con quien se sientan cómodos. La iglesia ahora se ha convertido en una industria que intenta volver a empaquetar y producir en masa a Jesús para el consumo masivo. Lo que realmente le importaba a Jesús era lo que pensaban los propios discípulos de Él y nadie más. Moisés, Elías, esa era la opinión de la gente. Jesús le dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Sabemos lo que los chismes que están por ahí de quién yo soy. ¿Quién dicen que soy yo? Me encanta Pedro, porque Pedro estaba diciendo chiste la semana pasada de tener pelo en la lengua. O no tener pelo en la lengua, es decir. Y Pedro era una de esas personas. Dice la palabra de Dios en la última parte del 28. Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Bingo. Es así. Sabemos que eso es cierto, pero escucha lo que Jesús le dice inmediatamente después de la revelación extraordinaria. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pedro: Cristo. Wow. Próximo versículo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de esto. Es interesante, ¿no? ¿Por qué querría Jesús ocultar este hecho? ¿Por qué no podrían decirle a nadie quién era realmente Jesús? La razón fue porque Jesús primero tuvo que enseñar a Pedro y a los demás lo que realmente significaba lo que es el Mesías. Muchos de nosotros aquí hoy todavía no sabemos lo que es realmente Jesús como nuestro Mesías. Al igual que hoy el papel de Jesús como Mesías contrastaba con las ideas judías del primer siglo sobre el Mesías. La idea de que Jesús sería un Mesías sufriente era todo lo contrario a lo que esperaban. Era totalmente extraño para ellos. Básicamente, sin ayuda de Jesús, el concepto mismo sería incomprensible para nosotros mismos. Necesitamos a Jesús, necesitamos que Jesús nos enseñe. Por eso en el versículo 31, en el próximo versículo, vemos que Jesús comienza a hacer exactamente eso. La palabra nos dice: luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Entonces dice interesantemente en el versículo 32, les decía esto claramente. No había confusión. Es interesante, hay veces cuando dice la palabra de Dios, o sea que se ve que está relatando algo con claridad. ¿Por qué? Porque es importante que no te confunda con esto. Así fue la parábola del sembrador. Muchas de las palabras de Jesús Él no las explica. Da una verdad espiritual con una historia ficcional, y para que uno como que aprenda. Pero cuando habla de esa parábola del sembrador, Él literalmente lo explica. ¿Por qué? Porque no quería que se confundan. Esta tierra es este tipo de corazón. Esta tierra es este tipo de corazón. Esta tierra es este tipo de corazón. Para que ustedes sepan. Y para que cultivemos el terreno. Para que la semilla cuando se siembre tome raíz. En esa oscuridad. Una cosa interesante le dije a Hackettstown y se lo
comparto esta mañana. No estaba en mis notas. Pero estaba hablando de lo que es una tierra fértil. ¿Cuántos han ido a Pennsylvania, por Amish Country por allá? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos se han despertado tempranito por la mañana y salen afuera y huelen? Mi mamá me cogía la correa, me la ponía en la cara. ¿A qué te huele? Bueno, eso es otra cosa. Yo me recuerdo, yo le decía, a cuero, ¡pah! Mira, no me conteste, pero me preguntaste. Hay un olor interesante. ¿Por qué? Porque hay cierta cosa, cierto producto, ¿me están oyendo? Que se tiene que poner en el terreno y se tiene que mezclar. Y ese producto ayuda al terreno a ser fructífero. ¿Me están oyendo? Hay muchas veces que nosotros nos quejamos porque ciertas cosas nos están pasando, porque estamos pasando por ciertos problemas, ciertos ataques, porque nos están echando cierto producto. ¿Me están oyendo? Cuando te echen ese producto, deja que el Espíritu Santo lo coja y lo mezcle en este terreno, en esta tierra. Porque Él coge lo que el enemigo quiere usar para el mal y lo usa para el bien, para desarrollarnos, para madurarnos en las cosas de Dios, para que cuando Dios comience esa obra dentro de nosotros, haga ese milagro de vida y seremos esos árboles plantados junto a las aguas del cual el salmista habla. Árboles de justicia. Árboles de justicia. Es interesante. Él comienza a hablar y el mismo Pedro que le había decidido, tú eres el Cristo, le refuta la predicación básicamente diciéndole, no voy a dejar que esto te pase a ti. Y le contesta simplemente con 6 palabras conmovedoras. En el versículo 33, ahí mismo está. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Es interesante porque ¿quién fue el que tenía el ideal correcto de Jesús? Pedro. Y es el mismo Pedro que dice, unos minutos después, que Jesús le comienza a explicar esto es lo que va a suceder. Y es importante, y la Biblia dice que se toma su tiempo para explicárselo. Y Pedro comienza a oír, no es que no lo entiende, dice, bueno, entiendo lo que está diciendo, pero yo no te voy a dejar que eso te pase a ti. ¿Por qué? Porque yo pienso, ¿verdad?, que eso no suena bien. Que tú tengas que sufrir, que te vayan a matar. Eso no es correcto. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Es interesante que nuestros propios ideales, nuestras ideas como cristianos, a veces para nosotros suenan bien. Pero para Dios son un estorbo, una interrupción. Amados, no hagamos las cosas porque sentimos que son correctas, hagámoslas porque Dios nos ha pedido que las hagamos. Dios no busca nuestra inteligencia, busca nuestra obediencia. ¿Me están oyendo? No es que no usamos la inteligencia, por eso nos dio mente. Tenemos, ¿verdad?, cerebros en esta cabeza por una razón, para usar esas mentes. Pero cuando Dios habla, tenemos que someter esa mente, este corazón, esta alma a la voluntad de Dios. Cuando se alaban al Señor. Porque muchos de nosotros nos encontramos con punto número 3, con un Mesías que no esperábamos.
Tuve en un funeral el sábado por la mañana. Creo que aquí, no, fue el viernes por la mañana. El muchacho era un jovencito, 37 años de edad. Le dio una enfermedad, recién casado, creo que 2 años casado. La esposa estaba traumatizada. Cuando estaba yo en el funeral, interesantemente estaba lleno de hindús. Para mí fue un placer poder hablarle y demostrarle el amor de Dios. Creo que aceptaron, ¿verdad?, lo que les prediqué. Porque, ¿verdad?, Dios es amor. Amor. Pero mientras estaba yo hablando, dando mi plática, miré a Randy y dije, eso es trágico. No podemos pintarlo de otra manera. Sabemos que estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor, pero a los 37 años de edad, con la madre aquí sentada ante el cuerpo de su hijo, dije, eso es pesado, hasta para mí es pesado. Lo único peor que esto, le dije a ellos, fue 2 veces anterior, cuando tuve que hacer una prédica, ¿verdad?, y dar un mensaje con una cajita pequeña detrás de mí, pequeñita. Estaba hablando con la esposa y me dice que esa noche la llamé, ¿cómo estás? O sea, para alientarla, para darle aliento, porque era una muchacha jovencita. ¿Qué estaría pensando la pobre después del funeral, que la gente se va? La llamé esa noche para decirle cómo estás y para darle aliento y apoyarla. Me dice, me siento confusa, me está dando coraje o ira. Y yo dije, bueno, se entiende. A veces Jesús viene y obra de manera que nosotros no entendemos. No es el Mesías que esperábamos, pero como quiera sigue siendo Dios. Jehová Dios, Jehová dio Dios, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Blessed be bendito. Blessed be the name of the Lord. Amén. No entendemos todo. Vemos a través de una nube oscura en este momento, pero Dios se revela eventualmente en nuestras vidas. Es por eso que Jesús lo expuso tan claramente como pudo, identificando una condición previa para ser un verdadero seguidor de Cristo. Él claramente nos dice en Marcos 8:34, y ahora esa es la fundación. Y es en ese contexto que llega al versículo 34 con el cual comenzamos esta mañana. Y llegó a la gente juntamente a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Es interesante, le acaba de decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y ahora dice, bueno, ok, vieron algo bastante interesante en este momento. Acabo de darle una pescosada, vamos a decirle, espiritual a Pedro, al frente de todos ustedes. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, verdaderamente quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Sus ideales, sus pensamientos, su lógica. Tome su cruz y sígame. En Lucas 9:23 dice, y llamó a la gente juntamente, el mismo discurso, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz. En inglés, interesante, aquí en español no lo tiene. En inglés dice diariamente. Take up your cross daily. Y sígame. No es una vez, no es 2. Es todos los días de nuestras vidas. La abnegación, amado, no es fácil. Todos tenemos cosas que queremos. Todos tenemos metas. Pero Cristo tiene claro que cuando elegimos seguirlo libremente, debemos comenzar por negarnos a nosotros mismos. Eso significa que no siempre podemos hacer lo que queremos hacer, lo que es nuestro deseo natural. Eso significa que enfrentamos
Enfrentaremos decisiones difíciles que cambiarán su vida y que deben tomarse a la sombra de la cruz y no en función de los deseos de nuestro corazón. Esto me lleva al siguiente punto, y es que las grandes decisiones en nuestras vidas a menudo no se toman de forma independiente. La mayoría de las grandes decisiones en nuestras vidas terminan siendo el resultado de un montón de pequeñas decisiones que tomamos en el camino. Pequeños compromisos que hacemos para encajar y estar a la moda, para mostrarle al mundo que somos más rebeldes y como tales de alguna manera más geniales que ellos. En verdad, nuestras vidas colectivas se están convirtiendo en una gran cuenta de Twitter. Un mosaico de rebelión. Los jóvenes de hoy viven sus vidas en fragmentos. Sus vidas se componen de breves declaraciones que no superan un cierto número de caracteres. Al igual que las declaraciones que publicamos en Twitter, nuestras vidas ahora se componen de expresiones superficiales y rebeldes con la ilusión de profundidad para impresionar a nuestros amigos. Esas decisiones pequeñas, cuando se ponen todas juntas, son las que forman las decisiones grandes. Yo nunca decidí ser pastor. Yo no dije voy a ser pastor. Eso fue obediencia, siendo obediente a mi pastor, estando parado a su lado, apoyándolo, haciendo lo que él quiera que yo tenga que hacer. Muchos de ustedes no saben esto, pero cuando yo estaba con Pastor Mickey, si yo predicaba 2 veces al año, era un milagro. ¿Sabe cuándo yo predicaba? Cuando se iba en vacaciones. Me dejaba predicar. Pero todo ese tiempo yo estaba aprendiendo. El Espíritu Santo me estaba moldeando. Estaba cambiando internamente. Estaba volviéndome en la persona que yo sería o la que soy hoy. No es asunto, amado, de título o de vocación. No se trata de grandes elecciones y decisiones que tomamos para nuestra propia conveniencia. Nunca se trata de que Dios bendiga nuestro plan. Siempre se trata de ser fieles con lo que Dios ya nos ha dado, por minúsculo o diminuto que sea. La palabra de Dios nos dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho. Luego nos da un vistazo de lo que sucede cuando ejecutamos este principio en nuestras vidas y hacemos inversiones santas en el reino de Dios. Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien siervo, buen y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Principio espiritual número 2, agradar a Dios requiere fidelidad a Él y no a nosotros mismos. La verdadera fidelidad a Dios conducirá inevitablemente a la negación de uno mismo. Y no es, amados, no es algo que salga naturalmente, que podamos aprender en un día. Es una caminata con el Señor. Es una caminata con el Señor. Esta caminata no es realmente una caminata, es una race. Una carrera. Una carrera. Y tenemos que decidir cómo vamos a correr esa carrera. Es interesante porque Dios, si vamos a correr una carrera, ¿cuál es la meta? Ganar. Y típicamente para ganar una carrera, cuando uno ve a la gente que está corriendo, no tiene mucha ropa. No tiene pantalones largos, tienen pantaloncitos, camisetas así, o sea, lo menos que están cargando, lo mejor. Y se tienen que entrenar. Estaba yo predicando la semana pasada en Hackettstown y Jaylee, la hija de Valerie, estaba ahí. Y ella es flaca, súper flaca.
La vi en el internet comiendo, yo no sé, una comida grande. Pasta, yo no sé. La gente que corre comen lo que le dé la... Yo dije, esta muchacha puede comer lo que le dé la gana. ¿Sabe lo que le hacen comer? Le hacen comer carbohidratos antes de correr. Para que le dé energía inmediata, para que pueda, ese azúcar, para que le ayude en eso. Amados, estamos en una carrera y tenemos que alimentarnos correctamente. Y tenemos que entrenarnos, porque lo diferente entre Jay Lee y tú y yo es que la carrera espiritual, ¿verdad? Para la carrera espiritual es necesario cargar una cruz. O sea, el otro no está cargando la cruz. Está ahí libre. Pero para ti y para mí tenemos que correr, pero tenemos que cargar la cruz mientras estamos corriendo. El título del mensaje es Wear It or Bear It. Porque he notado interesantemente en la tele, no sé si ustedes han notado que se ha vuelto bastante moderno ahora la gente tener su cruz. ¿Lo han notado? Noticieros y cuánta gente con su crucecita. Hablando barbaridades, pero con su crucecita. O sea, me imagino que la idea es que la gente inconscientemente ate la cruz con algo con el cristianismo, o sea, sin tener que decir nada. Me imagino que tiene que ser como que cristiano, porque tiene esa cruz puesta. Y para mucha gente, eso es el total de su representación cristiana. Para mí, lo encuentro sumamente chistoso. Algunos se enojan. Para mí, yo me río. Cuando los raperos que tienen canciones del diablo, ¿están oyendo? Canciones satánicas. Y cuando suben a recibir el premio, le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo. ¿A qué Señor? ¿A qué Señor? ¿A quién tú te estás refiriendo? ¿Verdad? Porque esa es la cruz que tú estás cargando. Esa cruz, aunque las cruz de ellos son bastante pesadas. De los raperos. Pero no es tan pesada como la que tú y yo tenemos que cargar. Las burlas, los ataques por la cruz que cargamos aquí adentro. La cruz que se refleja en nuestras vidas. Con eso le voy a pedir a Pastor, a Gloria, que suba adelante. Gloria a Dios. Le voy a pedir que vamos a bajar nuestros rostros. Vamos a tomar la Santa Cena en un momento. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, estamos muy contentos que están con nosotros. Para nosotros hacemos una Santa Cena, lo que se dice abierta, pero el único requerimiento es que hayan rendido su corazón a Jesús y están sirviendo a Jesús. Si usted ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador, puede tomar la Santa Cena con nosotros. Si no, les amamos, le pedimos que quizás no la tome por ahora, pero si quieres aceptar a Jesús en este momento, ahí mismo donde estás sentado, decir: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Entonces pueden tomar la copa. Estoy repartiendo la Santa Cena ahora porque estamos hablando de cargar la cruz. Y creo que esto es sumamente importante, ¿verdad? Cuando Jesús, hay muchos que tienen diferentes relatos de lo que es
de lo que es la Santa Cena. ¿Cuántos vienen del catolicismo? El catolicismo, la representación de la Santa Cena en el catolicismo es diferente. Por eso es que ellos tienen sacerdotes y aquí tenemos ministros. ¿Por qué? Porque el sacerdote hace un sacrificio. Y cada vez que se da la hostia en la Iglesia Católica, el padre, el cura, está resacrificando al Señor. Y dicen que los elementos literalmente se convierten en la carne y la sangre de Jesucristo. Para nosotros no pensamos así. ¿Por qué? Porque la primera persona que dio la Santa Cena fue Jesús mismo. Y Él no le pidió a la gente que le mordiera el brazo, sino que levantó el matzah, o levantó el pan sin levadura, en el sedir judío, y le dijo: este pan simboliza mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed esto, ¿verdad?, en memoria de mí. Como también le dio la copa de vino, es una copa que se da, es un elemento muy, muy importante en un seder, Jewish seder, un seder judío, esa cena especial de los judíos. La copa se bebe varias veces. Y él estaba hablando generalmente a un pueblo judío, que él sabía que por la ley mosaica tenían que seguir observando, ¿verdad?, lo que es la Pascua. Ese ceder es una cosa que generación tras generación tras generación observaban. Es decir, él quería que nosotros continuemos, dice que continuemos haciendo esto hasta que Él venga. En eso hace tres cosas. Número uno, memorializa el sacrificio que se hizo. Es importante que Jesús no quiso que la impresión que nosotros tengamos de Él cuando pensemos sea la resurrección. Es importante que Él resucitó, si no todavía estaríamos nosotros en nuestros pecados. Pero dice que recordemos su muerte. ¿Por qué? Para que recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que lo estamos haciendo en memoria de Él. Amén. También estamos participando en la profecía. ¿Por qué? Porque opuesto al ceder, la comida que comen los judíos, Dios estableció eso perpetuamente, o sea, para siempre. Pero la Santa Cena, Jesús no lo hace así. Él dice que continuemos haciendo esto hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, entonces vamos a estar en las bodas del Cordero y Él va a ser el que va a servir otra vez. Porque Él viene otra vez. Lo último es la comunión que tenemos con nosotros, que somos una familia, somos un pueblo. Los judíos lo hacen para celebrar que son judíos, que adoran a Yahweh, son hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que los judíos no son los judíos externamente con la circuncisión de la carne, sino los que han sido circuncidados en el corazón, y somos nosotros. Amén. Vamos a